decido seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Tome su lugar alabando al Señor, hermano. Quiero hablarles acerca del tema reconociendo lo que fuimos y lo que hoy somos. Estábamos cantando ya de último un coro que habla precisamente de agradecimiento y alabanza al Señor. La estrofa dice: yo te agradezco por las cosas que has hecho
las que haces y las que harás. Y esa es una realidad. Eso es lo que quiero dejar en su corazón en este tema. Definitivamente, cuando entendemos y reconocemos lo que fuimos, nos convertimos en personas agradecidas. Agradecidas con el Señor. Y mantenemos una gratitud hacia la obra hecha en el Calvario por nuestras vidas. El Señor Jesús no fue a la cruz simplemente por un mandato de alguien en la tierra. Ya estaba predicha su muerte y ya estaba predicho que venía a la tierra como una oveja delante de los trasquiladores. El profeta dice, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, él podía defenderse en todos los aspectos. Era el sabio de los sabios, humanamente hablando en su momento. No había nadie que pudiera rebatir la sabiduría ni contradecir, porque mientras estaban pensando lo que iban a decir, él ya lo sabía. Y eso quiere decir que no existía nadie que pudiera contradecir lo que él estaba hablando, porque su poder, su autoridad, su gracia, su sabiduría iba a contradecir, a desbaratar el consejo de los sabios, de los grandes, de los poderosos. Él pudo haberse defendido. Él no fue muerto en la cruz obligado. A él nadie lo mató de un balazo ni de una pedrada. Él entregó su vida. Sí, Señor. Si usted reconoce que Cristo murió por usted, levante sus manos y su voz y alábelo. Él entregó su vida por mi vida y por la suya. Cuando entendemos lo que fuimos en el pasado y lo que hoy somos y lo que empezamos a hacer desde el día que le conocimos a Él, que le recibimos como Salvador, se mete en el alma de esa clase de cristianos, porque insisto en que no somos todos. No son todos los cristianos agradecidos. No es cierto. La gratitud no está en el corazón de todos. Pero donde está esa gratitud, se manifiesta el agradecimiento, el servicio a Dios, la adoración a su nombre, la alabanza que sale del alma, que llena nuestra boca se llena de alabanza con solo que pensemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra garganta, nuestra lengua de alabanza. Cuando entendemos y reconocemos lo que Dios hizo, no podemos quedarnos ajenos, indiferentes a la gratitud.
a esa obra redentora. Y precisamente tomo este pasaje de la Biblia como base, donde se manifiesta en una forma testimonial la conversión de aquel gran Saulo, que fue un perseguidor nato de la iglesia del Señor, y persiguió a los creyentes por ignorancia, persiguió a la iglesia por ignorancia y por apego sentimental a una religión muerta que siempre ha existido. Las religiones muertas empezaron, ¿sabe desde cuándo? Desde Caín. Allí se incrustó el demonio de religiosidad, de querer presentar a Dios lo que a Dios no le agrada y lo que Dios no ha establecido, sino una religión caprichosa, una religión amañada. Han pasado miles de años y tenemos religiones en el mundo acomodadas a los caprichos del hombre, sin importar a quién adoran ni a quién alaban. Unos alaban las brujas, adoran los demonios, los hechiceros, los satanistas. Otros adoran el mundo ahí adentro de las congregaciones. Adoran al diablo dentro de las congregaciones. Porque esa religión se encrustó desde aquel tiempo y han pasado muchos miles de años y ahí está estampada. Y muchos bajo ese manto oscuro de ignorancia no solamente han matado a otros, sino que se han inmolado a sí mismos. Se han atado una bomba de dinamita al cuerpo y se han inmolado, se han reventado, matando a otros. Otros en nombre de esas religiones han hecho masacres masivas bajo el nombre de una religión, por ignorancia. Muchos de los que me están escuchando hoy estuvieron en esa ignorancia y tal vez aborrecieron a su familia, a los primeros que se convirtieron al evangelio, los persiguieron, los trataban de tontos, de ignorantes, de retrógrados. Poder en la sangre de Cristo, porque ignoraban el poder de Dios, su gracia para salvar al hombre. Y este hombre que registra estos versos de la palabra y todo este capítulo está hablando de la conversión de este individuo que llegó al conocimiento de Dios y que él testifica que por ignorancia hacía estas cosas. Por eso cuando un resplandor de luz lo cruza, lo atraviesa en el camino y él queda derribado en tierra, fue un resplandor no cualquiera, era la presencia de Dios, pero una presencia para humillar, para revolcar a cualquiera, porque el Señor tiene una presencia gloriosa para levantar al caído, para darle fuerza al débil, para fortalecer a su pueblo, para levantar
a los pecadores de la ignorancia. Pero cuando un pecador se revela y se enfrenta, el Señor le dice: dura cosa. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como tomar un puñal y darse a sí mismo. Eso es rebelarse contra el dueño, el creador, el que tiene el poder en las manos, el que mata y el que da vida. Poder en la sangre de Cristo. Y ya allí tirado en el suelo, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la persecución contra mí? Y en su ignorancia pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y él ya había escuchado de ese Jesús y perseguía a los que seguían el camino de ese Jesús. Y por eso le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en su tiempo no había otro señor que el César, que el gobernante. A ninguno más se le podía decir Señor. Y en ese momento la presencia de Dios fue tan fuerte que la sintió en sus venas, en su sangre, en sus tejidos, en su alma, que dijo: esto no puede ser otro que el Señor. Y nada menos y nada más estaba hablando con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Salvador del mundo. A su nombre gloria. Pero mire, hermano, aleluya. En el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, 1 Corintios 15, dice la palabra en el verso 9: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay gente que en el mundo fueron orgullosos, jactanciosos, rebeldes. Fueron personas que tenían el orgullo que les caminaba por encima. Y cuando llegan y se convierten de otras cosas menos de eso. Siguen todavía con el caminado que tenían en el mundo. Todavía sacando pecho. Y todavía algunos se amarran una playera bien apretada para mostrar la musculatura. Poder en el nombre de Jesús. Hay que reconocer la grandeza de Dios y la bajeza nuestra. Este hombre está testificando que en el momento de su conversión: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero el verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabado sea el Señor. Dos cosas: soy el más pequeño, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí. Está haciendo alusión, haciendo énfasis sobre la vida que vivió.
fui un perseguidor, no merezco estar aquí. Eso es reconocimiento y eso es gratitud. Cuando usted dice, mañana no voy al culto porque no me da la gana, no quiero. Los que van a perder son los otros que van a ir. Está equivocado. Está equivocado. Dios no pierde nada. Dios no pierde nada con que yo no venga. Dios no pierde nada con que yo no lo adore, no lo alabe. Porque Él tiene millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que alaban, que adoran. Y a mí me ha dado, siendo un pecador, siendo un trozo de barro, a mí me ha dado la dignidad, hermano, la oportunidad, me ha dado el privilegio de adorarlo. No porque Él necesite, yo sí necesito adorar a aquel que me creó, me formó, aquel que me dio la vida. Necesito adorarlo. Yo tengo una necesidad de Dios y la tiene todo aquel que reconoce lo que fue y lo que hoy es. Esa necesidad no se va del alma. Allí está cuando hay el reconocimiento. Y tercero, mire lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es muy importante, que usted reconozca que lo que hoy es, lo es por Él. Por Él. Que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada valemos. Sin Él nada somos. Por Él, por Él, por Él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. ¿Cuántos pueden decir eso realmente? ¿Cuántos pueden reconocer que la gracia de Dios no ha sido en vano en usted? No ha sido en vano. Porque usted ha sido útil en las manos de Dios. Si no lo ha sido, allá usted. Pero que se le ha enseñado a ser útil, sí se le ha enseñado. Si no lo es, cada uno dará cuentas. Pero el que siente que ha sido útil en las manos de Dios, no ha sido por él, por la naturaleza humana, no ha sido por herencia de sus padres, no ha sido por el apellido, ni el nombre, ni el color de la piel. Ha sido por la gracia de Dios. A Él sea gloria. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese reconocimiento nos ubica en una posición de agradecidos. Estamos agradecidos con el Señor. Cuando usted está altamente agradecido con una persona, le da gracias cada rato. Gracias, gracias. Y mire que hay gente que hacen con otro ser humano así, pero cuando se trata de Dios son como un palo tieso, como un palo seco. No alaban, no adoran, no hacen nada. Cada uno debe sentirse útil y debe luchar por ser útil. Por ser útil. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre por siempre. Y también en la primera carta a Timoteo escribe este hombre de Dios nuevamente en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Y mire cómo dice, primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. No es una fidelidad que emana heredada de nuestros padres ni de nada en el mundo. Algo que podamos hacer es porque Él nos colocó allí. Él nos llenó de la gracia, de la sabiduría. Porque, hermano, la sabiduría la necesitamos increíble, pero hasta para barrer el polvo. Usted ha visto que hay mujeres que barren, pero solo por donde va a pasar la suegra. La escoba la mueven y el polvo y la basura la meten debajo de las camas, de los muebles. Solo se ve el pedacito. Terrible. ¿Qué quiere decir? Que hasta para barrer el polvo tenemos deficiencia de sabiduría. Y hay que pedirle sabiduría, la gracia, la sabiduría. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. No es que seamos los fieles necesariamente que el Señor exige. Por eso la palabra dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede cambiar. El hombre sí cambia. El ser humano sí cambia. Dios no cambia. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y mire lo que dice el verso 13. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Hermano, el que no era falso era mentiroso, y el que no era mentiroso era ladrón, y el que no robaba, adulteraba, fornicaba. El que no hacía una cosa, hacía otra. Pero ninguno nos libramos de ese fantasma negro del pecado. Todos caímos allí y fuimos. ¿Cuántos fueron? Poquitos, hermano. O sea que siguen siendo. ¿Ah? Si a usted le dicen que si es un pecador, fui un pecador. Fui un perdido. No puede estar perdido dentro de la iglesia. ¿Cuántos fueron, hermano? Así es. Alabado sea el Señor. Lo hicimos por ignorancia. No solamente este hombre. Todos fuimos ignorantes. Todos nos arrollamos delante de un tronco. Todos adoramos las piedras. Yo creo que aquí solamente los que han nacido en el Evangelio y han perseverado en el Evangelio. Porque si no han perseverado en el Evangelio después de adultos o de jóvenes y se han descarriado, los otros descarriados y perversos los han llevado a adorar las brujas, al diablo. Que el Señor los reprenda. Pero el que ha nacido dentro del camino del Señor y se ha mantenido, nunca adoró al diablo, ni a las tablas, ni a los troncos, ni a los bultos de cemento. Nunca fue un cucurucho.
Poder en la sangre de Cristo. Aquí hay varios que conozco que votaron ese cucurucho y se convirtieron a Cristo. No se deje decir ni siquiera cucuruchito ahora. No acepte esa maldición encima. Pero lo hizo por ignorancia. Por ignorancia iba y pagaba para cargar una momia en la espalda. Por ignorancia. Poder en el nombre de Jesús. Y por incredulidad, porque muchas veces nos predicaban a Cristo y lo rechazamos. Hasta que la misericordia de Dios se manifestó en nosotros. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, muchos de los que habían creído, de los que creyeron a través de la predicación de estos hombres de Dios, registra el capítulo 19 de los Hechos, 19 del libro de los Hechos. Alabado sea Dios. Dice el verso 18 y 20, dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aleluya. Verso 19, asimismo muchos, no dice 2 ni 3, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata que valían esos libros de brujería, de hechicería. Eso es mucha plata en el día de hoy. Los quemaron delante de todos y confesaban sus pecados. Hablaban de todo lo que habían hecho a través de la religión, de la ignorancia espiritual y religiosa. Y el verso 20 dice: y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque cuando se enseña la palabra de Dios, dice que la palabra es lámpara, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y la gente crece cuando escucha la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra alma crece, nuestro corazón crece, no en tamaño, sino en conocimiento. La ignorancia se aleja cuando se enseña la palabra de Dios en una congregación. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que está escrito en el capítulo 28 del libro de Proverbios, verso 13. Es lo que está escrito, hermano. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. Proverbios 28, 13 dice la palabra lo siguiente: el que encubre su pecado, sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, cada vez que ha habido un despertar espiritual, un avivamiento espiritual dentro de una congregación, de una organización, de un pueblo, sabe que una de las características es la confesión del pecado. La gente no necesita un confesionario ni un cura para que le confiese, ni un pastor evangélico. La gente se levanta y confiesa el pecado que está cometiendo. Y mire que hay pecados
que son esporádicos, pero hay pecados de continuidad. Hay pecados continuos, como es la fornicación, el adulterio, la mentira. Hay gente que está acostumbrada a mentir y mienten por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y no es que se tenga que no mentir por cualquier cosa. Es que no se debe mentir. El que se convirtió a Cristo no miente. Pero son pecados continuos. Hay pecados esporádicos, como por ejemplo alguien se dio una borrachera, y no es que estemos apoyando a los borrachos. Si no se convierte un borracho a Cristo, se va al infierno eterno. Definitivamente eso está escrito en muchas partes de la palabra. Pero ese es un pecado inmoral, momentáneo, que si la persona se arrepiente después de haber pecado y se convierte, no vuelve a cometer eso, queda limpio y queda perdonado. No así un fornicario que cada vez que se encuentra a su concubina está pecando. Sí, señor. La restauración total de esta gente que leímos en el libro de los Hechos, que venían y confesaban sus hechos. Imagínense ese montón de gente diciendo: yo maté, yo tenía a la mujer del vecino. Horrible, hermano. Yo le robaba a mi madre. Cada uno confesando sus hechos. Y los que habían consultado brujos, ahí traían los libros de brujería que habían comprado y les prendían fuego. Y era un alboroto terrible, hermano. Porque la confesión del pecado y el apartarse del pecado es la restauración total, porque entonces viene la misericordia. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia, porque puede confesar todos los días que peca. Hay gente que confiesa, hay gente que todos los días tienen que pedirle perdón a otros. Perdóneme, discúlpeme. Y mañana otra vez perdón. Pasado mañana otra vez perdón. Porque nunca se apartan de lo que están haciendo. El que se aparta alcanza misericordia. Mientras esté ahí pecando, está bajo un juicio y bajo una maldición. Primera de Juan 1:9 dice la palabra lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Repito, hoy no hay un confesionario ni una sotana larga para llegar a confesarle pecados a nadie. Debe doblar sus rodillas y pedir perdón, pero confesar su pecado delante de Dios. Debe arrodillarse y decir: Señor, ¿te diste cuenta cuando mentí que no me habían dado los vueltos? Y sí me los dieron. No solamente mintió, sino robó, hizo trampa. Y ese pecado tienen que confesarlo delante de Dios y prometerle al Señor que se va a apartar. A Dios sea la gloria. Como dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Cuando le confesamos al Señor lo que somos, cuando le decimos al Señor lo que somos, Él es fiel y Él es justo y Él nos limpia, porque tiene la sangre de Cristo que limpiarnos. Si la sangre de Cristo no opera esa limpieza, la persona por sus propios medios no se puede limpiar, ni sanar, ni restaurar. Pero la sangre de Cristo es suficiente. A Él sea la gloria. Por eso el diablo aborrece tanto la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. A su nombre gloria. Y también la palabra registra en el capítulo 15 de Lucas, capítulo 15 de Lucas, verso 17, registra aquí la palabra, esta alegoría que es aplicable a la vida diaria y a una realidad, porque aquí hay una realidad. Dice que este hombre, denominado el hijo pródigo, volviendo en sí, porque le pidió la herencia, la parte de los bienes a su padre, y se fue de la casa a corromperse, a andar perdidamente, prostituyéndose, ensuciándose en el vicio. Y la ruina lo alcanzó, el precio del pecado lo alcanzó, la miseria lo alcanzó, y tuvo que emplearse en una empresa que era contraria a sus principios, a sus ideologías, contrario a todo las normas y costumbres del pueblo. Nunca un israelita se iba a emplear a cuidar cerdos. Nunca uno del pueblo de Dios se iba a emplear en ese trabajo. Ese no era un trabajo sino algo bajo. Pero no solo se empleó, sino que en su miseria, su ruina que lo había alcanzado, porque hermano, el pecado produce tristeza, derrota, miseria. Eso no es un cuento, eso usted lo sabe. Todos los que pasamos por ahí, por ese mundo corrupto, sabemos lo que produce el pecado. Esa miseria, esa ruina que produce el pecado alcanzó a este hombre y fue una maldición. Y tuvo que llegar a rebajarse de tal manera de arrebatarle de las mandíbulas a los cerdos las algarrobas que se iban a comer esos animales. Porque era tal el hambre, la necesidad, que escasamente le pagaban unas monedas de salario, pero no incluía la comida. ¿Sabe que la mayoría, antiguamente, la mayoría, yo me crié, me levanté, me formé en mi niñez dentro de una finca, de una hacienda. Y allí se le daba comida a 40, 50 trabajadores que eran empleados de esa finca. Eran 5 o 6 mujeres cocinando todo el día. Porque no solamente hacían almuerzo, hacían 5 comidas al día. Desayuno, a las 9 otra comida, a las 12 el almuerzo, a las 3 otra comida y a las 6 de la tarde otra comida. Bueno, en ese tiempo no habían tantos panzones como ahora, hermano.
Y eso que comían bastante, pero era comida sana. Era comida de la misma finca. Pero le incluían al jornalero la comida. Terminando el día, había un pagador que pasaba allá la fila a cobrar. Algunos decían, mejor págueme el sábado. Y le pagaban semanal, pero la costumbre arraigada de tiempos muy lejanos era el salario, el jornal diario. Diario se le pagaba al trabajador y se le incluía la comida. Alabado sea Dios. Y no era eso como ahora, que para que coma el almuerzo le dan 1 hora y el que es un poquito de piel gruesa se agarra 2 horas. ¿Verdad? 1.5 horas. No, allí era comiendo y trabajando. A duras penas se mandaba esos bocados y detrás el agua para bajarlo a donde al depósito. Y arranque el trabajo. Alabado sea Dios. Porque cada 3 horas estaban dándole una comida. Poderoso es el Señor. Este hombre tuvo que arrancarle de las mandíbulas a esos animales que para el pueblo suyo eran inmundos. Esa gente no probaban un chicharrón. Allí el pobre Teresa hubiera fracasado. Allí sí no se veía un chicharrón, pero ni en película, hermano, ni en fotografía. Pero ese de las muelas, de los colmillos de aquellos animales, se comía. Y cuando lo veían, no por las cámaras, sino los que estaban pendientes de que no les quitara la comida a los cerdos, le caían encima. Y un día dijo, qué terrible, porque cuántos jornaleros, ese era el jornal, el día, el diario. Un jornal de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuántos jornaleros, dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque era incluido el salario con la comida. O la comida con el salario. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí está la victoria, hermano. Indiscutiblemente, la victoria está en el perdón. Cuando la persona pide perdón de corazón a Dios. Porque a Dios no lo engaña nadie. Pide de corazón a Dios y se aparta. Entonces viene la misericordia, viene la restauración. Y de hecho que eso lo estaba pensando, y entonces dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, el muchacho dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese tiempo, allí se respetaba al padre como una autoridad. De hecho, que el padre de una familia grande, que era lo que constituía las tribus, esos eran jueces,
eran líderes poderosos, importantes. Y por eso entre más hijos tuviera una mujer, más era alabada y bendecida y reconocida. La mujer que no tenía hijos era vista como cualquier cosa. Así era, porque lo que querían era llenar. Bienaventurado, dice el salmista, el que llenó su aljaba de hijos. Y la aljaba era compuesta por 6, y de 6 para arriba, hermano, los que lograra tener y los que fuera capaz de tener. Poder en el nombre de Jesús. Pero el respeto a los padres era tajante. No era que el hijo o la hija mandaba en la casa. Jamás. Hoy un chiribisco, hermano, de 6 o 7 años ya tiene humillado al papá y a la mamá y amenazado a meterlo preso. Que Dios tenga misericordia de esta generación maligna en la que vivimos. Sí, Señor. Sí, Señor. Algunos ni pueden hablar todavía y ya hablan por teléfono. ¿Qué fue lo que dijo? Y lo hacen repetir 5 o 6 veces a ver si le entienden. Porque la autoridad se invirtió. Pero hoy hay una autoridad mayor que es el Señor, su gracia, su misericordia. Y hoy dentro del cristianismo, por eso es que donde impera el cristianismo, si el cristianismo arropara este país, no habrían asaltantes, no habrían cantinas, no habrían discotecas, no habrían antros de vicio, no habrían cárceles, porque no habría a quien encarcelar, no habrían borrachos, ladrones, nada. Se acabaría la policía, se acabarían los soldados. Poder en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Y que ese reconocimiento, usted como cristiano, hermano, como cristiano, tenga un reconocimiento por su padre, como una autoridad en su casa, por su mamá, que es la segunda autoridad en una casa. No la cómplice ni la alcahueta de todo, no. Es una autoridad y hay que respetarlo. Alabado sea Dios. Hoy no, para el cristianismo no está la cárcel, ni están las balas. Para el cristianismo está: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Aleluya. Cada uno de nosotros debe, ya voy finalizando, en Romanos capítulo 12, verso 3, me gusta mucho este verso de la palabra, porque dice, Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno debe tener ese concepto de sencillez, de humildad, de mansedumbre,
delante de los hombres y delante de Dios, de reconocimiento, de gratitud, de agradecimiento por todas las cosas que Dios ha hecho por él, por ella, por mí. Yo debo tener agradecimiento, gratitud rebosante en mi corazón. Que cada uno, cuando pensemos en nosotros, pensemos con cordura. Fíjese que esta palabra cordura significa prudencia, sensatez, moderación. Hay que tener prudencia para pensar en uno mismo. Hay que tener sensatez, moderación, no altivez, no soberbia, no orgullo. Yo le aconsejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a usted que me escucha y nos ve a la distancia, y usted aquí presente, pídale todos los sagrados días al Señor que ponga humildad, sabiduría en su vida, y que no permita que al corazón se meta la soberbia, la altivez, el orgullo, la rebeldía. Es una maldición para una persona, la soberbia, el orgullo, la pretensión de lo que no es. Reconozca que lo que usted es, lo que yo soy, lo somos por la gracia y por la misericordia de Dios. Quiero que se ponga de pie. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito su nombre. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios.